Yo soy... Hola, hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, siempre genera conversación, la homeopatía. Tenemos aquí delante unos cuantos documentos que describen este sistema, que tiene ya más de 200 años. Así es. Nació con Samuel Hahnemann allá por finales del 18 y funciona con una lógica, digamos, diferente a la medicina que conocemos. Eso. Los pilares son el principio de similitud, eso de lo similar cura lo similar, y que usan sustancias, bueno, preparadas de una forma muy especial, en dosis mínimas. Exacto. La idea hoy es ver un poco más a fondo esos conceptos clave, cómo plantean la consulta según estos textos, claro, y qué se dice de los remedios y de las polémicas que la rodean. Vamos a ello. El punto de partida entonces es ese similia similibus curantur. Según lo que hemos leído, ¿eso cómo se lleva a la práctica? Pues significa que para tratar unos síntomas concretos se busca una sustancia que, si se la dieras a alguien sano, le provocaría síntomas muy parecidos. Ah, vale. El propio Hahnemann, lo probó consigo mismo, por ejemplo con la quina, para ver qué pasaba en una persona sana. A eso, en los textos, lo llaman patogenesia. Entiendo. Y eso está ligado a lo de usar dosis muy pequeñas, ¿no? Hablan de dosis mínima y de un proceso que llaman dinamización. Correcto. La dinamización es diluir la sustancia original muchas veces y agitarla con fuerza entre cada paso de dilución. Ajá. Dentro de la homeopatía, claro, se cree que este proceso como que libera o potencia propiedades curativas. Y las formas más típicas que mencionan son los glóbulos, gotas o comprimidos. Llama la atención también en los documentos el énfasis tan grande en la individualización. Hablan de constituciones, carbónica, fosfórica, fluórica, y de consultas que parecen larguísimas. Totalmente. La consulta homeopática busca entender a la persona entera, no solo la enfermedad. Se pregunta a fondo por los factores que parecen activar los síntomas, es el tiempo, una emoción, una hora del día concreta, y también por las modalidades. Modalidades. Sí, o sea, qué cosas alivian o empeoran los síntomas. Si es el movimiento o estar quieto, el calor o el frío, estar acompañado o solo. Vamos, un interrogatorio en toda regla. Sí, más cosas. Se miran antecedentes, miedos, sueños que se repiten, hasta reacciones emocionales que pueden parecer un poco raras, ¿sabes? Mm, Dicen los textos que se buscan rasgos muy particulares que describen como francos, variables o molestos. Incluso observar cómo se comporta la persona es importante, sobre todo en niños. Y lo de las constituciones, pues son como perfiles generales que usan para agrupar tendencias físicas y de carácter, como una ayuda para buscar el remedio. Y una vez elegido el remedio con tanto detalle, ¿qué se supone que pasa según estos escritos? Hablan de unas leyes de la curación. ¿Qué dicen sobre eso? Pues describen un patrón que, según observaron Hahnemann y sus seguidores, suele seguir la curación. A ver. Dicen que va de órganos más importantes a menos, de dentro hacia afuera, de la cabeza a los pies, de arriba a abajo, y que los síntomas tienden a irse en orden inverso a cómo llegaron. Curioso. Y señalan también que mejorar el ánimo y la energía a menudo va antes que la mejoría física. Incluso avisan de que a veces puede haber una agravación temporal. ¿Una qué? Una agravación, como que los síntomas empeoran un poco justo antes de empezar a mejorar de verdad, de forma duradera. Interesante eso. Pero bueno, no podemos dejar de lado el tema más polémico que sale en el material, las altas diluciones. Cierto, es el gran debate. Los documentos señalan que químicamente hablando, a partir de ciertas diluciones, mencionan la 6, la 7CH, es matemáticamente muy improbable que quede ni una molécula de la sustancia original. Ahí entra lo de la memoria del agua, ¿verdad? La hipótesis que exploran algunos, según leemos, es si el proceso de diluir y agitar podría dejar algún tipo de información o cambio en la estructura del agua o el alcohol, incluso sin la molécula original. Ya. Es un área donde se dice que se sigue investigando, pero vamos que sigue siendo muy controvertido. Para que no quede todo tan en el aire, podríamos poner un par de ejemplos de remedios que citan y para qué suelen usarse. Claro,
Por ejemplo, árnica montana la asocian mucho en estos textos con golpes, traumatismos, moratones o esa sensación de agotamiento físico total. Vale. Chamomilla vulgaris la describen a menudo para personas, sobre todo niños con los dientes, que están muy irritables, caprichosas, muy sensibles al dolor. Ajá. Y otro, Rhus toxicodendron, Entiendo. lo relacionan con dolores tipo reuma o rigidez, que empeoran al empezar a moverse, pero luego mejoran si sigues moviéndote. Pero insisten mucho los textos en que la clave no es el nombre de la enfermedad, sino que el cuadro completo de síntomas de la persona encaje perfectamente con las características del remedio. Creo que nos hacemos una idea más clara. Si tuvieras que resumir la esencia de la homeopatía, tal como la pintan estas fuentes, ¿cómo lo harías? Pues la presentaría como un sistema terapéutico muy centrado en la respuesta individual de cada persona. Usa sustancias preparadas con dilución y dinamización con el objetivo de estimular las propias defensas o mecanismos de curación. Pone un énfasis tremendo en los patrones de síntomas subjetivos y en ver a la persona como un todo. Mente y cuerpo inseparables. Muy bien, pues ahí queda esa descripción, basada en el material que hemos revisado hoy. Y como reflexión final, ¿qué nos dice de nuestra forma de ver la salud y la curación un enfoque tan centrado en lo individual, en la experiencia de cada uno y que apuesta por dosis infinitesimales? Da que pensar, ¿eh? Desde luego. Pues nada, hasta la próxima exposición.